Acapulco Kids es una crónica periodista que registró una de las mayores redes contra menores en México. No solo incluía políticos importantes de la zona, sino de todo el país. Y hoy te contaré de cabo a rabo lo que ha sucedido con todos sus implicados, desde el infame Zúcar Curi y el rey de la mezclilla hasta la mujer que los expuso, Lidia Cacho. Esta es la segunda parte de Acapulco Kids, el caso más turbio de México. ¿Qué pasó con Lidia Cacho? Lidia Cacho es la principal responsable de destapar el siniestro no solo de Acapulco, sino de todo México, con su libro Los demonios del Edén. En este documento, Lidia exponía una red de enfermos amantes de los menores que llegaba hasta las esferas más altas del poder, e incluía empresarios, políticos y gente intocable que usaba a pequeñas y pequeños como juguetes desechables. Por contarlo, la maltrataron física y verbalmente, la amenazaron con aprovecharse de ella y de privarle de la vida, le quitaron su libertad y finalmente se vio obligada a separarse de su pareja y mudarse a España. Hoy vive en Madrid y sigue diciendo sin remordimientos: cumplí la promesa que le hice a una pequeña de 11 años y por eso estoy exiliada. No me arrepiento. Esa pequeña le pidió que contara todo para que nunca más tocaran a ninguna otra, y Lidia lo hizo, pero pagó el precio por señalar a los poderosos detrás de la operación para violentar infantes. Pero vayamos más atrás, a lo que conecta directamente con Acapulco. En diciembre de 2008, el periodista Alejandro Almazán publicó una demoledora crónica titulada Los Acapulco Kids en la revista MX. Se zambulló en el inframundo de la venta de menores en el anteriormente conocido como Balneario de las Estrellas de Cine. Habló con pequeños de 8, 9 y hasta 16 años que sobrevivían vendiendo su cuerpo. Uno de ellos, Manuel, de 16 años, le contó sin vergüenza: así conquisté a una gringa, tenía como 50 años. Es la gabacha más vieja con la que he estado, la más chica con una de 30, cuando yo tenía como 8 años. Almazán documentó cómo por 300 pesos cualquiera podía conseguir a una criatura de hasta 9 años. Estos enfermos del extranjero eran tanto estadounidenses como canadienses, y no se limitaban a ser solo hombres, también mujeres o parejas, particularmente de una edad avanzada. Compraban paquetes de entre 200 y $2,000 que incluían una habitación de hotel con los pequeños incluidos. Se descubrió que alrededor de 2,000 pequeños quedaban a merced de estos depredadores de Acapulco, y cuando el pequeño cumple 18 se desecha porque deja de servir como entretenimiento morboso, ya que pierde el encanto para los enfermos. Muchas de esas criaturas terminaban con enfermedades de transmisión, adicciones o pereciendo antes de cumplir la mayoría de edad. A veces eran simplemente abandonados en la calle a su suerte para pasar hambre y enfermedad. Esa crónica de 2008 fue el retrato crudo de cómo la red que Lidia Cacho había destapado en Cancún simplemente se había desplazado a Acapulco. El mismo negocio, los mismos clientes y la misma impunidad. Años después, en 2026, esa realidad sigue intacta. Los Acapulco Kids no desaparecieron, solo se volvieron más discretos o más protegidos. ¿Y los culpables de la conspiración contra Lidia Cacho? Jan Zúcar Curi, el cabecilla de la red de Cancún, el hombre que dirigía la mayor productora de material infantil en todo México, falleció el 14 de junio de 2024 en un hospital privado a los 79 años. Se fue tranquilo, de insuficiencia cardíaca, mientras cumplía una condena de 90 años por abuso a menores. Falleció sentenciado, pero sin haber pagado por todo el horror que sembró. Por su parte, Kamel Nassif, apodado el rey de la mezclilla, fue el que ordenó el llamado coscorrón a Lidia Cacho y coordinó su maltrato junto con Mario Marín. Hoy en día, Kamel sigue libre en el Líbano. Tiene orden de aprehensión, pero nunca ha sido extraditado. Él vive impune, lejos del alcance de la justicia mexicana. Mario Marín Torres, apodado el Gober Precioso, exgobernante de Puebla, sigue encerrado en el penal de Altiplano. Sus abogados presionan para acelerar la sentencia y obtener prisión domiciliaria. Ya la tuvo una vez en 2024, pero se la revocaron en abril de 2025 por riesgo de fuga y peligro para la víctima. Ahora pide de nuevo volver a casa y a 20 años del complot, el hombre que se escuchó en las grabaciones agradeciendo el golpe contra Lidia Cacho sigue sin una sentencia firme por sus crímenes. 2 décadas después de que la jornada revelara las conversaciones telefónicas entre Marín y Nassif, los principales perpetradores siguen sin ser castigados como se merecen. Incluso un policía fue absuelto y otro sigue en juicio. Zúcar falleció y Nassif simplemente huyó. Lidia Cacho, desde su exilio en España, publicó Cartas de Amor y Rebeldía, un libro donde abre sus diarios y correspondencia.
Ahí cuenta cómo creció con la noción de que ser una ciudadana implica defender a otros. Narra cómo fue que documentó mentalmente cada golpe y amenaza, para así denunciarlo si salía viva. La historia de cómo fundó un refugio para víctimas que aún funciona, en parte gracias a las jóvenes que ayudó, toma el relevo por ella en México. En palabras simples, Lidia Cacho cumplió su promesa, pero México no. Mientras tanto, las playas de Acapulco siguen siendo el mismo retorcido paraíso que Almazán describió en 2008. Los pequeños vulnerables siguen siendo presa fácil para los poderosos, que protegían y protegen estas redes. Siguen caminando libres y en el peor de los casos en una prisión con todos los lujos pagados. En resumen, con impunidad total, como siempre, y los pequeños siguen pagando el precio y la inacción de las autoridades. Un caso como este es el del Chupi Chupi, quien en 2021 ya era conocido con ese apodo por el abuso oral que practicaba cuando su padre lo llevaba, junto con sus 3 hermanos, a las fiestas nocturnas llamadas Baby Showers, donde su progenitor los vendía. Tenía apenas 8 años y vivió en la Colonia Unidos por Guerrero, en Acapulco. Durante el día, descalzo y con mugre incrustada en la cara y el cuerpo que delataba días enteros sin bañarse, Chupi Chupi y sus hermanos caminaban por las calles de la colonia, buscando quien les diera de comer. Cuando no encontraban nada, ayudaban a su papá a robar para conseguir las sustancias ilícitas de las que sus padres eran adictos. Uno de los gemelos de 11 años declaró que "yo quiero ser narco cuando sea grande, porque los narcos sí comen todos los días". En el centro de consumo de sustancias del padre y la madrastra, la que llamaban casa, hay una hermana más pequeña, pero a ella no la sacan a, entre comillas, trabajar, porque nació con parálisis cerebral, probablemente consecuencia del consumo de sustancias de ambos padres. Casos como el del Chupi Chupi es una realidad para muchos pequeños de Acapulco. Lo más triste de todo es que, a pesar de ello, siguen sucediendo casos relacionados a menores y al sector turístico mexicano. A continuación te cuento los más destacables. Aprovecho que llegamos a la mitad del video para invitarlos a suscribirse al canal para encontrar más videos de este tipo y pasar una noche agradable, así como también te invito a que vayas a verme en mi canal secundario, además de preguntarme lo que gustes en vivo en mi canal en la plataforma morada. Los enlaces a todas mis redes estarán en la descripción. Campañas de concientización. El 8 de septiembre de 2025, todas las escuelas de Guerrero tuvieron que hacer su teatrillo con la Jornada Nacional de Concientización sobre Abuso y Agresiones a Menores. Pláticas, dibujitos, murales, obras de teatro, todo porque una sentencia judicial los obligó después de que en el jardín de pequeños Marcelinos de Chamñat ultrajaran carnalmente a 37 menores. 37 pequeños de entre 3 y 5 años de edad fueron destruidos dentro de una escuela, confiados en el lugar que se supone debía protegerlos. La respuesta del Estado mexicano fue hagan carteles, organicen conferencias, pongan obras de teatro y sensibilicen a los papás. Según los lineamientos que la Secretaría de Educación mandó ese mismo lunes a todos los centros escolares de Guerrero, tenían que realizar acciones para, según sus palabras, visibilizar la gravedad del abuso. Todo surgió de una resolución judicial que, además de ordenar reparación del daño a las víctimas, obligó al Estado a ofrecer una disculpa pública y a montar esta campaña nacional, porque en ese jardín de pequeños, servidores públicos cometieron abusos en contra de decenas de pequeños, y el sistema, como siempre, tardó años en reaccionar. Mientras tanto, en las calles de Acapulco y Ixtapa, los mismos viejos extranjeros siguen bajando de sus hoteles 5 estrellas, con la barriga llena de cerveza y los ojos buscando carne joven. Los pequeños, la mayoría de origen indígena, pero todos ellos de sus tratos sociales bajos, ya saben lo que significa subirse un coche con un gringo que les promete dulces o unos cuantos pesos. Juan Martín Pérez García, dirigente de la ONG Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, lo dijo todo sin rodeos en 2023, y sigue siendo verdad actualmente. Acapulco tiene una malísima tradición de los Acapulco Kids, redes de veteranos o exmilitares jubilados norteamericanos que van a Acapulco expresamente a estas redes de explotación de menores. Jornada de concientización, sí, claro. Qué bonito se ven los murales con pequeños dibujando diciendo "los pequeños no se tocan". Qué conmovedor que los maestros lean un guión sobre el respeto mientras afuera, en la misma ciudad, los mismos depredadores siguen operando con impunidad. Ley Camila. También por todo su apoyo. ¿Es un acierto? ¿Ustedes sí lo ven? Sí, claro que sí. Y esperemos que por lo menos disminuya un poquito. En estos últimos días se ha visto demasiada violencia
que la verdad parte el corazón, que no se la deseo a ninguna madre. Ningún niño merece que le corten las alas como lo han hecho. Y la verdad sí, las leyes a veces son un poco injustas, más que nada con las personas menores de edad que cometen delitos como gente grandes que no les importa lastimar y destruir familias, porque pues dándonos a ellos nos dan a toda la familia. Y en este contexto, no sé, la buena voluntad, este caso, la investigación, ¿qué le dicen a usted? ¿Qué avance tiene? ¿Qué le dice la fiscalía? De eso no me gustaría hablar todavía porque todavía no se cierra el juicio. Esperemos si se haga justicia. Pero si ya está avanzando. O sea, lo que quiero saber es si está avanzando. Sí, sigue. De hecho, en 2 meses me parece que empieza el juicio contra los mayores. ¿Y usted confía en las autoridades? Tengo que confiar que se va a hacer justicia. Fue aprobada por unanimidad el 26 de marzo de 2025 en el Congreso de Guerrero, justo cuando se cumplía 1 año de la abducción, abuso y posterior ultimación de una pequeña de 8 años en Taxco. La gente, harta de la impunidad, salió a quemar vivos a los culpables y el gobierno, como siempre, reaccionó tarde, convirtiendo el evento en ley. Ahora, ultrajar a una menor en Guerrero o privarle ilegalmente de la libertad puede costar hasta 40 años de prisión. Suena bien, ¿verdad? Suena que por fin alguien hizo algo. La gobernadora Evelyn Salgado lo celebró como un triunfo histórico y fue presentada el 8 de marzo en marco del Día de la Mujer como tema prioritario. Para hablar de las reformas al Código Penal para endurecer las penas por delitos carnales contra pequeñas y pequeños. Pero escuchen las cifras reales, sin discursos condescendientes ni fotos de políticos sonriendo. Según el INEGI, en sus estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 2023, el 41.8% de las mujeres de 15 años y más en México manifestó haber vivido alguna situación de violencia en su infancia antes de cumplir los 15 años. Violencia que empieza temprano y marca para siempre. En 2022, el delito de abuso carnal registró su máximo en el grupo de 10 a 14 años, con 4.197 casos de pequeñas y 884 en pequeños de la misma edad. Pero Guerrero, el mismo estado que ahora presume su ley Camila, es uno de los principales destinos para los extranjeros depredadores de pequeños. Organizaciones como Reinserta han señalado claramente que Acapulco y Ixtapa son los sitios favoritos para buscar víctimas de trata de personas y material ilegal infantil. No vienen de vacaciones, vienen de cacería. Bajan de sus hoteles, recorren la costera y por unos cuantos pesos o dólares compran los servicios de estos pequeños, algunas veces con el permiso de sus progenitores. Los mismos destinos de playa que la Secretaría de Turismo vende como un paraíso en los anuncios del gobierno son un infierno para cientos de pequeños. Cancún, Puerto Vallarta y Acapulco, todos ellos son convertidos en paraísos para las redes de trata y explotación de menores. La ley Camila endurece las penas, bien, pero ¿quién las aplica? ¿Dónde están las redadas masivas en los hoteles? ¿Dónde están las investigaciones a los que protegen este negocio desde dentro? ¿Dónde está la vigilancia real en las playas donde los viejos gringos siguen operando como si nada? Mientras las cifras del INEGI gritan que los pequeños son violentados y Guerrero sigue siendo el coto de caza favorito, la ley Camila corre el riesgo de convertirse en otro simple truco político. En la Ciudad de México, a finales del octubre del 2025, autoridades rescataron a 80 pequeñas y adolescentes del albergue Casa de las Mercedes, en la alcaldía Cuauhtémoc, un lugar que se suponía era refugio para víctimas de trata y explotación. Un adolescente denunció que la sedaron, la violentaron carnalmente y luego la amenazaron para que no hablara. La habían llevado a trabajar como empleada doméstica a la casa de la madre de la directora, donde el hermano de esta, Aquiles N., la agredió. Detuvieron al hombre y a la directora, Ángela N., quien está investigada por traslados irregulares y explotación laboral. 47 pequeñas en una sede, 33 en otras, todas ellas sacadas de golpe porque el hogar seguro era otra casa de abusos disfrazados. En Sinaloa, a finales de octubre de 2025, la Secretaría de la Marina interceptó una embarcación en el Golfo de California con 28 jóvenes, 27 de ellos menores, de entre 14 y 17 años. Venían de Chiapas, eran supuestamente jornaleros agrícolas que regresaban sin poder comprobar la autorización de sus padres, pequeños migrantes navegando sin rumbo claro.
sin supervisión, convertidos en mano de obra barata o algo peor. Otro ejemplo de cómo miles de menores viajan solos por el país expuestos a la explotación en el camino. En Guerrero, en mayo de 2025, en la comunidad de San Pedro Cuitlalpan, municipio de Tlacoaxistlahuaca, Costa Chica, celebraron una boda entre comillas simbólica entre un pequeño de 13 y una de 14. Ya vivían juntos y hubo una fiesta, invitados y fotos, todo bajo el código de usos y costumbres indígenas mixtecos, como si fuera una tradición normal. A pesar de que desde 2022 el matrimonio infantil está prohibido en Guerrero porque el gobierno federal dice que vulnera los derechos y perpetúa la pobreza, así como la violencia de género. Hubo indignación en redes, pero las autoridades locales ni se inmutaron, solo otro pequeño y pequeña, juntos, bajo aparente tradición. Más de 20.000 menores fueron víctimas de delitos carnales denunciados entre 2015 y 2024, según cifras históricas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Miles de casos de forzamiento, abuso y trata. Todos sabemos que esa cifra es solo la punta del iceberg, porque es bien sabido que la mayoría ni siquiera denuncia. En México, el que denuncia termina amenazado, revictimizado o, ya de plano, sin vida. La Red por los Derechos de la Infancia ha documentado cómo el abandono y la negligencia también carcomen la infancia. Entre 2010 y 2024, miles de pequeños fueron hospitalizados por negligencia y solo en 2024 hubieron más de 1.280 casos atendidos, con un aumento brutal desde 2010. Las pequeñas representan casi el 79% de muchos de estos abandonos. La violencia no solo se trata de algo carnal, también lo es el padre o padrastro que golpea y la madre que lo permite, muchas veces víctima de los ataques de su pareja. A su vez, también cuenta el trabajo infantil, la falta de acceso a la educación y a la salud. Los casos que se repiten con albergues convertidos en infiernos, pequeños migrantes traficados como mercancía, bodas infantiles celebrados como folclore y playas de Acapulco llenos de gringos cazando menores. Todo esto mientras el gobierno dice que hace algo con, entre comillas, jornadas de concientización y leyes que suenan muy razonables en papel, pero que en la vida real no parecen aplicarse. Para matizar la información, en enero y febrero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos soltó más de 3 millones de páginas de los archivos Epstein, y ahí aparecieron nombres mexicanos pesados como el de Ricardo Salinas Pliego, mencionado decenas de veces, que incluye invitaciones a cenas privadas exclusivas con la élite global. Carlos Slim también figura en los correos, así como contactos como por ejemplo el expresidente Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, quienes aparecen listados en las carpetas de la red. No han sido acusados directamente de los crímenes contra pequeños en esos documentos, pero es extraño que estén ahí, conectados en la telaraña de un hombre que traficaba con pequeñas como mercancía. El mismo tipo que tenía su rancho Zorro en Nuevo México y su isla privada para fiestas donde se destruía a menores. Mientras en Estados Unidos se liberan millones de páginas y el mundo se escandaliza, en México las autoridades siguen con el mismo silencio cómplice. México se ubica en el segundo lugar a nivel mundial en producción de material ilegal infantil y el primer puesto en trata de personas. Epstein compró una isla para su infierno privado, pero aquí no hace falta, porque tienen todo Acapulco, Cancún y varias calles de la República para hacer lo que les plazca. Los Acapulco Kids no son una historia pasada, son el presente que el gobierno permite y del que es parte. El mismo negocio que Lidia Cacho destapó hace 20 años, que Alejandro Almazán documentó en 2008 y que Juan Martín Pérez sigue denunciando hoy en día. Es el mismo que se mueve con la protección de arriba y con la impunidad de siempre. Mientras los grandes nombres aparecen en archivos internacionales y aquí nadie abre una investigación seria, los pequeños de Guerrero, de Chiapas, de la Ciudad de México y de otros lugares del país siguen siendo presa fácil. Acapulco Kids sigue vivo, y mientras no se haga algo más que colgar carteles y hacer leyes que solamente se aplican para ganar votos, seguirá devorando infancias. Muchas gracias a todas las personas que hicieron posible este video, a Core Energy por la redacción e investigación del guión, al editor de tanto el audio como del video y al ilustrador del arte de la miniatura. Sin ellos, este trabajo no hubiese sido posible. Sin nada más que decir, esta fue la actualización del caso Acapulco Kids, el caso más turbio de México.